Ayer por la noche, los aspirantes a gobernar justamente la Ciudad de México se enfrentaron en el segundo de 3 debates. Alberto Álvarez nos tiene los detalles de este encuentro. Este miércoles se celebró el segundo debate entre candidatos al gobierno de la Ciudad de México. En esta ocasión se escucharon propuestas en temas como economía y desarrollo social. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, centró su propuesta en el estímulo al turismo de la ciudad. El desarrollo económico de la ciudad tiene que ser compatible con el medio ambiente, debe reducir las desigualdades y fortalecer la economía familiar, y tenemos que acabar con la corrupción, con los negocios al amparo del poder público. Por su parte, la abanderada de Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, habló de potenciar la ciudad, proyecto que propone el desarrollo de la zona oriente de la capital. Cuando llegue a la jefatura de gobierno, voy a impulsar el renacimiento económico de esta ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reindustrializar la ciudad. No la vamos a llenar de chimeneas. Vamos a lanzar el plan de captación de inversión más grande que jamás hayamos tenido. Vamos a traer aquí a las industrias que hoy dan empleo, pero también dan los mejores salarios. Vamos a trabajar para que estas sean las alternativas que lleguen a la ciudad. Miquel Arriola, candidato del PRI, propuso la reorientación de recursos para invertir en sectores claves de la economía de la ciudad. Con Miquel Arriola vamos a lograr 1.6 millones de nuevos empleos. Hoy explicaré cómo. Empleos bien pagados. Y finalmente tú, que estás en pobreza extrema, tendrás oportunidades de desarrollo pleno. Al abordar el apartado de desarrollo social, también se habló de las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. Purificación Carpinteiro, aspirante al gobierno de la ciudad por el partido Nueva Alianza, habló a nombre de los padres de los niños que perdieron la vida en el colegio Enrique Rebsamen y pidió justicia. Estoy obligada a decir que la corrupción no solamente pudre todo lo que está alrededor, la corrupción mata. Así como mató a 19 niños, y a 8 adultos en el sismo que cimbró a esta capital. Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista de México, dijo que es necesario hacer un uso adecuado de los recursos de la reconstrucción. Vamos a ordenar los programas sociales para acabar con la corrupción y acabar con los intermediarios y la burocracia. Pero además voy a acabar con el uso político de estos apoyos para que llegue realmente a donde se necesitan. Por su parte, Marco Rascón, postulado por el partido Encuentro Social, criticó algunos de los programas sociales que se aplican en la ciudad. Yo siento que para hablar de política social tenemos que hacer una reconstrucción de la base misma. Resulta que las tarjetas tercera edad, madre soltera, etcétera, fueron recursos, más de 5,000 millones de pesos destinados a los grandes centros comerciales y donde se ha excluido a los mercados públicos. La candidata sin partido, Lorena Osornio, se pronunció en favor de administrar justicia a las víctimas del terremoto. Es necesario que le hagamos justicia a toda aquella gente que quedó sin casa, a los estudiantes, a los niños del Rebsamen. Es una tristeza que en este momento, y estoy ahora hablando en general a todos los candidatos, que el día del sismo nadie estuvo en las calles. Al finalizar el debate, los candidatos salieron a saludar a los representantes de los medios de comunicación. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.